Mi marido celoso me encerró dentro de la casa y cortó todo mi cabello por pura maldad. Ahora sí, nadie te va a mirar, me gritó. Yo no dije nada, pero lo que Dios hizo con él te dejará sin palabras. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás escuchando? Me encantaría saber hasta dónde ha llegado esta historia, porque hoy vas a conocer algo que no se olvida fácilmente. Ahora sí, prepárate. La casa era perfecta. Un jardín siempre verde, ventanales impecables, luces cálidas por la noche y flores frescas en la entrada. Nadie imaginaba que en su interior se escondía una prisión. Cynthia, de 29 años, lo sabía mejor que nadie. Ella vivía allí, atrapada entre muros finos y sonrisas falsas. Desde fuera, parecía tenerlo todo. Una mansión en una zona exclusiva, autos lujosos en la cochera, ropa costosa colgada en el vestidor. Pero ninguna etiqueta podía tapar lo que se sentía al abrir los ojos y saber que no eras libre. Cynthia había dejado de contar los días desde que su esposo, Julián, empezó a controlar su vida. Lo que al principio parecía amor, fue otra cosa. Otra cosa mucho más oscura. Primero fueron comentarios disfrazados de celos, luego las claves de su teléfono, después las visitas canceladas a su madre, las cuentas bloqueadas, las cámaras en cada pasillo. Hasta que un día, simplemente, no pudo salir más. La casa, tan hermosa, se había convertido en su jaula invisible. Julián, de 38 años, era un empresario exitoso. Carismático, elegante y absolutamente manipulador. Cuando la gente lo veía en redes sociales con Cynthia, decían cosas como que pareja tan perfecta, qué suerte la de ella. Si tan solo supieran. Esa mañana, Cynthia se despertó con los rayos del sol filtrándose entre las cortinas. Lo primero que hizo fue girar hacia la cámara instalada justo encima de la cabecera. Era imposible no verla. Siempre estaba ahí. Como si un par de ojos la siguieran a cada segundo. Bajó las escaleras en silencio, como siempre. Julián odiaba el ruido por la mañana. Caminó hasta la cocina, donde una empleada nueva, recién contratada hacía solo una semana, preparaba el desayuno en silencio. No duraban mucho. Todas renunciaban pronto. Por miedo. Por incomodidad. Por órdenes estrictas de no hablar con la señora de la casa. ¿Ya preparaste el café de él?, preguntó Cynthia con voz apagada. Sí, señora. Está hirviendo aún. Perfecto. Déjalo sobre la mesa. Yo lo llevo. La joven asintió sin decir más. A Cynthia le temblaban los dedos al tomar la taza. No por el calor, sino porque cada día se sentía más pequeña. Más sola. Al entrar al despacho, Julián estaba al teléfono. Le hablaba a alguien con tono dominante, casi agresivo. No me importa si el proveedor no quiere firmar. Se le paga o se le destruye. ¿Estamos? Luego colgó. Se giró hacia ella. Su mirada era gélida. ¿Otra vez con esa bata vieja?, y le dijo, sin siquiera agradecer el café. Está limpia, murmuró ella. Y limpia sí, pero fea. ¿O ya te rendiste también con eso? ¿Con intentar agradar? Cynthia bajó la mirada. Lo siento. No, no lo sientas. Haz algo al respecto, dijo él, tomando un sorbo. Eres joven. Todavía no das tanto asco. Aprovecha. Ella se quedó quieta. Aprendió a no reaccionar. Cualquier cosa podía desatar su ira. ¿A qué hora viene tu mamá hoy?, y preguntó Julián, con ese tono falso. No, tú dijiste que ya no era necesario que viniera. Claro, claro. Se me olvidaba. Tú y tus delirios. Siempre creyendo que alguien más puede ayudarte. ¿A quién le importas tú, Cynthia? Silencio. Lo único que tienes es esta casa. Y a mí. Porque afuera no vales nada. Con esa cara de lástima, ¿quién te va a querer a ti? Cynthia sintió el pecho apretarse. Quiso llorar, pero no le dio el gusto. Voy a subir, dijo en voz baja. A limpiar la cámara del pasillo, ya. Se ve borrosa. O ahora ni eso puedes hacer. Ella asintió y se fue. Caminó lento. No por pereza, sino por temor. Arriba, en su habitación,
Cerró la puerta despacio. No podía con todo esto. Su mente ya no soportaba. A veces pensaba que si dejaba de comer, si dejaba de hablar, si simplemente desaparecía, tal vez todo terminaría. Ese mediodía, Julián llamó a gritos. «Cintia. Ven acá ahora mismo». Ella bajó corriendo. Él sostenía una tablet. Reproducía un video de la cámara del comedor. «¿Por qué estabas mirando por la ventana?» Solo vi pasar un coche». ¿Un coche? ¿Y eso qué importa? ¿Estás buscando algo afuera?» No. ¿Te estás buscando a alguien?» No. Solo miré. Julián se levantó de golpe. Tomó su muñeca con fuerza. «¿Quieres escapar, verdad?» No. Te juro que no. ¿Sabes qué pienso? Que te estás creyendo linda otra vez. Te miras al espejo como si alguien más fuera a mirarte. ¿Quieres saber qué pienso de eso? Ella temblaba. Él caminó hacia el baño y encendió la luz. Abrió un cajón, sacó unas tijeras. Si vas a mirar por la ventana, hazlo así. A ver si alguien te quiere ver. No, por favor, por favor. Y siéntate. Cintia se sentó frente al espejo. Julián le agarró el cabello con rabia y comenzó a cortar. Mechones caían al suelo como hojas muertas. Ella no gritó. Solo cerró los ojos. Apretó los dientes. Tragó cada lágrima. «Mírate. Ahora sí, nadie te va a mirar dos veces», dijo Julián, satisfecho. «Ahora sí, pareces lo que eres, nada». Salió del baño y cerró la puerta. Cintia se quedó ahí, en silencio. Rodeada de pedazos de su cabello. Sintió que su reflejo ya no la reconocía. Y por primera vez, algo dentro de ella hizo clic. No iba a quedarse ahí hasta que la destruyeran por completo. Pasaron 3 días en silencio. Cintia no habló mucho. No comió casi nada. Julián parecía más tranquilo. Pensó que había hecho su parte. Que ya la había corregido. Pero en la mente de Cintia ya se gestaba un plan. Guardó pan y algo de agua en una bolsa pequeña. Observó el comportamiento de Julián. Las horas en que hablaba por teléfono, las veces que se encerraba a fumar en su oficina. Buscó por la casa la única ventana sin rejas, el lavadero. Estaba alta. Pero había una mesa cerca. Una posibilidad. La noche que todo cambió fue una noche de tormenta. Las luces parpadearon varias veces. A las 10, se fue la electricidad. Las cámaras dejaron de funcionar. Las alarmas se apagaron. Cintia no lo dudó. Subió corriendo las escaleras, tomó la bolsa con lo poco que había guardado, se puso una sudadera grande, y bajó al lavadero. Arrastró la mesa hasta la ventana. Se subió. Abrió el pestillo. Afuera llovía fuerte. El viento helaba. Pero no importaba. Empujó con todas sus fuerzas. La ventana se abrió. Saltó. Cayó sobre el lodo. Rodó. Se golpeó un codo, pero siguió corriendo. Los pies descalzos le sangraban. La sudadera se le pegaba al cuerpo. El cabello rapado dejaba que el agua helada golpeara directo su cuero cabelludo. No sabía hacia dónde iba. Solo corría. Llegó a la carretera. Levantó la mano. Los coches pasaban de largo. Unos la ignoraban. Otros la miraban y aceleraban. Uno se detuvo. Un hombre bajó el vidrio y dijo: «Te llevo, pero ya sabes cómo es». Cintia retrocedió. Otro auto frenó unos metros más adelante. Era gris. La puerta del copiloto se abrió despacio. Una voz suave, masculina, preguntó: «¿Estás bien? Sube, rápido». Cintia dudó. Pero algo en sus ojos, algo en su tono, le dio un respiro. Subió. Y ahí, mientras el auto arrancaba, mientras se alejaba de la casa, de la jaula, de todo, Cintia supo que su historia no se había acabado. Había comenzado. El silencio dentro del coche era espeso, casi incómodo. Las gotas de lluvia golpeaban el parabrisas con fuerza, y el ruido del motor era lo único constante.
Cintia se apretaba la sudadera contra el cuerpo mientras intentaba controlar los temblores. No sabía si era por el frío o por todo lo que acababa de dejar atrás. Sentía que llevaba siglos sin hablar con alguien que no la mirara como una propiedad rota. El conductor, un joven de mirada tranquila y manos firmes sobre el volante, le lanzó una mirada rápida, sin girar del todo el rostro. ¿Estás bien?, preguntó con voz baja, sin presionar. Cintia asintió con lentitud, pero no respondió de inmediato. Luego, con voz quebrada, murmuró algo que salió casi como un susurro. «Por favor, no me devuelvas». El joven no dijo nada. Solo aceleró un poco más. Unos minutos después, le tendió su chaqueta sin decir palabra. Ella la tomó con torpeza, agradecida. Estaba empapada, el cabello recién cortado dejaba su cabeza expuesta, y el aire acondicionado le calaba los huesos. La chaqueta olía a aceite de motor y a jabón barato. Pero para ella, olía a libertad. «Me llamo Nicolás», dijo al fin él. «No te voy a hacer daño. No te preocupes». Cintia no respondió. Solo abrazó la chaqueta contra su pecho, como si fuera un escudo. Avanzaron varios kilómetros en completo silencio. Cintia miraba la carretera como si fuera un sueño. Cada metro lejos de esa casa era una respiración más profunda. Cada semáforo superado era un peso menos en el pecho. Pero sabía que no estaba a salvo. Julián la buscaría. Con toda su rabia, con toda su capacidad para manipular, sobornar y perseguir. Nicolás pareció notarlo. Se detuvo en una estación de servicio a las afueras de la ciudad. Había un pequeño supermercado dentro, baños públicos y una máquina de café. Apagó el motor y giró lentamente hacia ella. ¿Quieres bajar? Puedo comprarte algo caliente. No tienes que hablar si no quieres. Ella tardó en reaccionar, pero finalmente abrió la puerta con torpeza. El piso estaba mojado, y sus pies seguían descalzos. Nicolás se quitó sus propias zapatillas deportivas y se las tendió. Son feas, pero están secas. Ella las tomó sin saber qué decir. Entraron juntos a la tienda. Nicolás fue al mostrador, pidió 2 cafés y un paquete de galletas. Mientras tanto, el dependiente lo observaba con recelo, luego desvió la mirada hacia Cintia, quien intentaba esconderse detrás del abrigo. Aún no se había visto en un espejo, pero sabía que su imagen no era normal: ropa mojada, cabello cortado a la fuerza, pies arañados. Nicolás pagó sin discutir y volvió con ella. «Toma. Te va a calentar un poco». Cintia agarró el vaso con manos temblorosas. Por primera vez, lo miró a los ojos. Había bondad en ellos. Y cansancio también. Como si él también hubiera tenido que escapar alguna vez. «¿Por qué me ayudas?», preguntó, apenas audible. Él la miró serio. «Porque vi tu cara cuando abriste la puerta. No hace falta más». Ella tragó saliva. No estaba lista para confiar, pero algo dentro de ella, algo que no había sentido en mucho tiempo, le decía que podía bajar la guardia. Un poco. Estaban por subir al coche de nuevo cuando una camioneta negra se estacionó a pocos metros. Cintia se congeló. No, es él. Nicolás giró rápido. Un hombre elegante bajaba del vehículo. Era alto, de traje oscuro, con una expresión que parecía calma, pero escondía furia detrás de los ojos. «Julián». «Cintia», gritó. «¿Con quién crees que estás huyendo?». Ella retrocedió. El vaso de café se le cayó al suelo. Nicolás la empujó detrás de él. Julián avanzó sin prisa, como si supiera que nadie iba a detenerlo. Sacó un fajo de billetes del bolsillo interior de su saco. Caminó hasta quedar frente a Nicolás. «Escucha, amigo, esto no es lo que parece. Ella tiene una condición. Se pone mal, se escapa. Pero yo me encargo de ella. Aquí tienes. Te lo ganas igual por traerla». Le extendió el dinero como si ofreciera una propina. Nicolás no lo tomó. «¿Te estás diciendo que es peligrosa?», preguntó, sin mover un músculo. «Estoy diciendo que no entiendes la situación. Esto es entre ella y yo. No te metas donde no te llaman». «¿La golpeaste?», y dijo Nicolás, con la voz ya un poco más dura. Julián frunció los labios.
¿Y eso qué importa? Somos esposos. Las parejas discuten. Cintia se llevó las manos a la boca, horrorizada. Nicolás bajó la mirada al suelo un segundo, luego lanzó el dinero hacia el rostro de Julián. No quiero tu basura. El empresario dio un paso más, ya sin disimular la rabia. No tienes idea de con quién estás hablando. Te voy a arruinar. Voy a encontrar tu dirección, tu trabajo. Te vas a arrepentir. No me conoces tú a mí, contestó Nicolás, con la voz más baja, más tensa. Da otro paso, y te juro que no vas a dar otro. Julián levantó la mano. Fue suficiente. Nicolás se movió con una rapidez inesperada. Tomó el brazo de Julián, lo giró por la espalda y lo empujó contra el capó del coche. Julián gritó, pero nadie se acercó. La gente miraba desde lejos, sin intervenir. ¿Qué haces, animal? Suéltame. Nicolás sacó del bolsillo una brida de plástico que tenía en su coche, cosas de mecánico, y la usó para atarle las muñecas. Ya hiciste suficiente daño. Cintia miraba la escena con los ojos abiertos de par en par. Nunca había visto a Julián así. Vulnerable. Expuesto. Humillado. Llama a la policía, le dijo Nicolás a la cajera, que observaba desde la ventana. Ella asintió, nerviosa. En menos de 10 minutos, una patrulla se estacionó junto al coche. 2 agentes bajaron. Cintia no sabía si correr o gritar. Julián, desde el suelo, sonreía. Van a ver quién soy. No tienen idea del error que están cometiendo. Uno de los policías se acercó a Nicolás. ¿Qué pasó aquí? Nicolás no titubeó. Intentó secuestrar a esta mujer. La había tenido retenida en su casa. Se escapó esta noche. Yo la recogí en la carretera. La vino a buscar, la quiso sobornar, la insultó, y levantó la mano. Los agentes se miraron. Uno se acercó a Cintia. ¿Es cierto lo que dice este joven? Cintia tragó saliva. Sabía que su testimonio podía ser la diferencia entre volver a la jaula o empezar una nueva vida. Sí, dijo al fin, con voz firme. Él me encerró. Me cortó el cabello a la fuerza. Me dijo que nadie más me iba a mirar. Me tenía vigilada todo el tiempo. Lo grabé. Tengo pruebas. Por favor, no me obliguen a volver con él. Los agentes le pidieron el nombre completo, la dirección de la casa. Uno de ellos miró a Julián, que aún sonreía con arrogancia. Vamos a necesitar que venga con nosotros. Llamen a mi abogado. Esto no va a quedar así, respondió él, con burla. Eso se lo puede decir al juez. Lo subieron a la patrulla. Antes de cerrar la puerta, Julián miró a Cintia. Tú me perteneces, Cintia. Esto no ha terminado. La puerta se cerró de golpe. El coche se alejó. Cintia se quedó ahí, paralizada, mientras las luces azules se alejaban por la carretera. Nicolás se acercó despacio. No la tocó. Solo se quedó a su lado. Ya pasó. Ya no puedes seguir haciéndote daño. Ella lo miró. Sí puede. Siempre puede. No. No más. El silencio volvió, pero esta vez era distinto. Cintia no sabía cómo agradecerle. No sabía cómo manejar ese momento. Sentía una mezcla de alivio y miedo. Esperanza y vergüenza. ¿Te puedo llevar a un hospital? ¿O a algún lugar donde esté segura?, preguntó Nicolás. No quiero ver a nadie. ¿Solo puedo quedarme contigo esta noche? Solo esta noche. No quiero estar sola. Nicolás la miró con seriedad. No le preguntó más. Asintió. Vamos. Y juntos, bajo la lluvia, se subieron al auto de nuevo. La historia de Cintia no había terminado. Apenas comenzaba. Y ahora, ya no estaba sola. El motor arrancó con un zumbido suave, y el calor dentro del vehículo empezó a aliviar el frío que Cintia llevaba prendido al cuerpo desde hacía días. Nicolás condujo sin prisa, sin decir nada que rompiera la frágil calma del momento. Miraba al frente, con las manos firmes en el volante, mientras la tormenta iba quedando atrás. Después de varios minutos, ella se atrevió a hablar. ¿Dónde vamos?
A casa. No es nada lujoso, pero es segura. Ella asintió con lentitud. No tenía a dónde más ir. Su madre vivía en otra ciudad, y sus amistades se habían ido desdibujando con el tiempo, alejadas por la manipulación de Julián o el miedo de meterse en asuntos ajenos. Nicolás parecía ser el primer ser humano que no le pedía nada a cambio por ayudarla. Y eso, aunque desconcertante, era un respiro. La casa estaba en las afueras, en una zona de talleres y viviendas humildes. Era un lugar sencillo, con una pequeña entrada, un sofá viejo, libros apilados en un rincón, y olor a aceite de motor mezclado con café. Nicolás le tendió una toalla limpia y le ofreció la ducha. Ella aceptó sin pensarlo. Cuando cerró la puerta del baño, dejó que el agua caliente le cayera como una caricia. Se miró al espejo empañado. Su rostro estaba pálido, los ojos rojos, el cabello cortado de forma desigual. Pero por primera vez, se sintió viva. Cuando salió, Nicolás ya había preparado algo de cenar. Pan con queso fundido y sopa instantánea. A ella le supo a gloria. Gracias, dijo mientras comía. Por todo. No tienes que agradecerme nada, respondió él. Yo solo pasaba por ahí, cualquiera en mi lugar habría hecho lo mismo. No, no lo habrían hecho. Antes que tú, se detuvieron 2 autos. Uno me ofreció dinero si me subía. El otro, ni siquiera esperó respuesta. Me dijo que me portara bien. Nicolás frunció el ceño. La gente no tiene idea del daño que hace con su indiferencia. No es indiferencia. A veces creo que hay gente que disfruta ver a otros rotos. ¿Y tú? Preguntó él, con voz serena. ¿Te sientes rota? Ella tragó saliva. Bajó la mirada. Y me sentía. Ahora no lo sé. Me siento vacía. Esa noche durmió en el sofá. Nicolás le ofreció su habitación, pero ella insistió en quedarse en la sala. Necesitaba espacio. Tiempo. Un lugar donde no sintiera que estaba siendo observada. A la mañana siguiente, fueron a la comisaría. Nicolás conducía, pero Cynthia apenas podía respirar. Cada calle que se acercaba al centro le hacía temblar las manos. Aún sentía que Julián iba a aparecer de algún rincón, a gritarle en público, a humillarla sin que nadie hiciera nada. Así había sido siempre. Una lucha silenciosa, en la que ella era la única que sabía lo que ocurría puertas adentro. Cuando llegaron, un oficial los recibió. Era joven, de rostro amable. Los condujo hasta una sala especial para víctimas. Allí, con un café en la mano, Cynthia empezó a hablar. Al principio con voz baja, temblorosa. Luego con más fuerza. Mostró las marcas en sus muñecas, en los brazos. Enseñó fotos que había tomado en secreto. Entregó una carpeta con capturas de pantalla, mensajes manipuladores, registros de llamadas perdidas de madrugada, y, lo más importante, la dirección IP de las cámaras instaladas en su casa. Él las instaló. Dijo que era por seguridad. Pero podía ver todo. Hasta cuando dormía. ¿Tiene acceso a ellas todavía?, preguntó la oficial. No lo sé. Pero cada vez que hacía algo que no le gustaba, lo sabía. Estás siendo muy valiente, le dijo la mujer. Esto se va a acabar. Ya no está sola. Mientras tanto, Julián estaba en una celda temporal. No había perdido su arrogancia. Caminaba de un lado al otro, exigiendo su llamada, amenazando con demandas, nombrando abogados y conocidos en cargos públicos. Cuando lo sacaron para interrogarlo, se negó a declarar. Solo al ver a Cynthia en la sala contigua, la insultó a gritos. Eres una inútil sin mí. Tú no sabrías ni respirar si yo no te lo indicara. Nadie te va a querer. Nadie más te va a mirar. Los oficiales lo sujetaron antes de que avanzara. Cynthia no se movió. Lo miró fijamente y respondió con voz firme, sin gritar, sin derrumbarse. Prefiero estar sola que vivir encadenada. Esa frase resonó en la sala como una sentencia. Fue la primera vez que Cynthia habló sin miedo, con la seguridad de alguien que no tenía nada más que perder, pero sí todo por recuperar. Nicolás fue llamado a declarar. Contó lo que vio, lo que escuchó. Cómo Julián intentó sobornarlo. Cómo intentó manipular la situación. ¿Por qué ayudó a esta mujer?
preguntó un agente. Él no dudó. Porque hay cosas que no se pueden comprar. Ni con todo el dinero del mundo. Los días siguientes fueron tensos. Mientras el caso avanzaba, una nube de desinformación empezó a surgir en redes sociales. Un periodista sensacionalista publicó una nota titulada, "La esposa que huyó con el mecánico, amor verdadero o plan millonario". La nota insinuaba que Cynthia había armado todo para quedarse con la fortuna de su esposo y huir con un desconocido. La publicación se volvió viral. Los comentarios eran una mezcla de morbo, odio y chismes. Algunos la llamaban vividora. Otros decían que todo era parte de una novela barata. Cynthia comenzó a recibir mensajes anónimos, insultos disfrazados de preguntas, amenazas veladas. Nicolás quiso cerrar todo. El teléfono. Las redes. Pero ella se negó. No me voy a esconder otra vez. No más. La gente es cruel, Cynthia. Julián también lo era. Y lo enfrenté. Ahora me toca enfrentar esto. La historia, que había comenzado en silencio, ya era de dominio público. Pero lo que nadie sabía era lo que Cynthia tenía preparado. Una carpeta. Una colección de archivos. Videos donde Julián hablaba sin filtros. Donde se jactaba de cómo la había aislado, de cómo la mantenía bajo control sin levantar la mano, de cómo las mujeres necesitan saber quién manda. En uno de los videos, grabado con su móvil desde la rendija de la puerta, se escuchaba claramente. Y no hace falta gritarles. Solo hay que cortarles las alas. Así ni intentan volar. Cynthia sabía que eso, en el juicio, sería decisivo. El fiscal del caso le pidió tiempo para estructurar la acusación. Ella accedió. Pero mientras tanto, las redes seguían ardiendo. El periodista que había difundido la noticia fue abordado por otros medios. Cuando le preguntaron por la autenticidad de la información, se limitó a decir: "A todo parece indicar que ella se benefició de la situación". ¿Coincidencia? Un día, Nicolás llegó a casa con el rostro serio. ¿Qué pasa? Te están buscando. Un tipo estuvo preguntando por ti en el taller. Dijo que eras la esposa de Julián y que te convenía no seguir hablando. ¿Quién era? No lo sé. Pero llevaba un reloj igual al de Julián. Cynthia sintió un escalofrío. Sabía que Julián podía mover hilos desde donde estuviera. Pero no tenía intención de detenerse. Esa misma noche, grabó un video. Con el cabello aún corto, sin maquillaje, sin filtros. Frente a una cámara prestada. Habló de su historia. No desde el dolor, sino desde la verdad. Contó cómo fue aislada, cómo la violencia no siempre deja marcas visibles, cómo la manipulación también destruye. Terminó con una frase que hizo llorar a miles. No estoy buscando lástima. Estoy buscando justicia. Y si a alguien le sirve mi historia para abrir los ojos, entonces todo esto habrá valido la pena. El video fue compartido por mujeres, por activistas, por sobrevivientes de situaciones similares. En cuestión de horas, superó el 1.000.000 de reproducciones. Y con él, empezó a cambiar la percepción pública. Cynthia ya no era la mujer que huyó con el mecánico. Era una voz. Una historia con rostro. Una prueba viviente de que el amor no puede doler. Cuando el fiscal la llamó para avisarle que el juicio tenía fecha, ella sonrió. No por venganza, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, sentía que el miedo ya no la definía. Afuera, Nicolás reparaba un motor. Ella salió con 2 cafés en la mano. Le extendió uno. ¿Qué harías si tuvieras que volver a elegir? ¿Frenar ese día o seguir de largo? Él la miró con una sonrisa leve. Frenaría otra vez. Aunque me costara todo. Porque tú estabas ahí, sola, y yo también. Y a veces, la vida te pone en el lugar exacto donde puedes cambiar el destino de alguien. O el tuyo. Ella lo miró con los ojos llenos de algo que no había sentido en años: paz. El juicio estaba por comenzar. Y el mundo estaba mirando. Pero Cynthia ya no temía. Porque cuando no tienes nada que perder, descubres lo más valioso que tienes: tu voz. El edificio del tribunal estaba rodeado de cámaras. Periodistas, curiosos y detractores apretaban contra las vallas como si se tratara de una estrella de cine entrando a la alfombra roja.
Pero Cynthia no llevaba un vestido caro ni una sonrisa falsa. Iba con el rostro limpio, sin maquillaje, el cabello aún corto, y la mirada de alguien que había sobrevivido al infierno. Caminaba al lado de su abogada, escoltada por 2 agentes. Nicolás estaba allí también, unos pasos detrás. No como un guardaespaldas, sino como una presencia firme, inquebrantable. Al cruzar las puertas de la sala, todo pareció ralentizarse. Los murmullos, los flashes, los pasos sobre el mármol. Julián ya estaba sentado en el estrado de los acusados, junto a su abogado de rostro afilado y sonrisa sarcástica. Vestía un traje azul oscuro, caro, como siempre. Pero su expresión había cambiado. Ya no era ese hombre seguro, dominante, burlón. Había una tensión en sus hombros, una rigidez en su mandíbula que no pasaba desapercibida. Cynthia no lo miró. Tomó asiento sin bajar la cabeza. El juez dio inicio a la sesión. Los cargos eran leídos uno a uno: violencia psicológica, privación ilegítima de la libertad, manipulación sistemática, amenaza reiterada, y uso de sistemas de vigilancia doméstica sin consentimiento. La defensa comenzó con la estrategia más predecible: pintar a Julián como el esposo desesperado que había hecho todo por amor. Que Cynthia tenía episodios emocionales y que Julián solo había intentado protegerla de sí misma. El abogado del acusado hablaba con una calma provocadora, usando palabras suaves para describir años de encierro y maltrato. El señor Julián lamenta profundamente cualquier malentendido, dijo en un momento, con tono ensayado. Pero no podemos criminalizar a un esposo que simplemente intentaba preservar su matrimonio. Cynthia apretó los puños. Su abogada pidió la palabra. Solicitó al juez permiso para mostrar las pruebas recolectadas por su clienta durante los últimos 3 años. El juez asintió. En ese momento, la sala cambió. Se apagaron las luces del fondo, y en la pantalla central comenzó a proyectarse una grabación de audio. La voz de Julián llenó el recinto. ¿Crees que puedes salir sin mi permiso? Tú no vales ni una moneda si no es por mí. Y si sigues portándote así, te encierro en el sótano otra semana. A ver si se te va lo rebelde. Algunos en la sala se removieron incómodos en sus asientos. Otro audio comenzó. Y claro que la controlo. No hace falta pegarle. ¿Para qué? Con saber cómo hacerla sentir invisible, ya está. Es más fácil que entrenarla como a un perro. La voz se reía. Era Julián. Era su tono. Su arrogancia. Su desprecio. El juez pidió silencio cuando algunos asistentes reaccionaron con expresiones de horror. La fiscal solicitó que se incluyera el audio como prueba formal de carácter determinante. Julián miró a su abogado, que intentaba mantener la compostura, pero ya sudaba por la frente. La abogada de Cynthia se puso de pie. Señoría, mi clienta tiene más de 20 archivos similares. Grabaciones de audio y video donde el acusado se refiere a ella con expresiones deshumanizantes, reconoce prácticas de manipulación emocional, habla de estrategias para aislarla. Y justifica sus actos diciendo que la mujer que no obedece, estorba. La defensa intentó objetar. Dijo que los audios podían estar manipulados. Que no había contexto. Pero Cynthia ya había entregado también las fechas, los dispositivos desde donde se grabaron, y los certificados forenses digitales que validaban la autenticidad. El juez pidió que los abogados se acercaran al estrado. Se susurraron frases tensas. Luego volvió a hablar. El tribunal considera válidas las pruebas presentadas por la fiscalía. Se continuará con la presentación de testigos. El primero en pasar fue Nicolás. Se presentó con voz clara. Contó cómo la encontró en la carretera, descalza, rapada, temblando. Explicó cómo Julián lo persiguió, cómo intentó sobornarlo, cómo lo amenazó. ¿Por qué no aceptó el dinero?, preguntó el fiscal. Nicolás respiró hondo. Porque lo que vi en ella no se compra. Porque me recordó a mi madre, a mi hermana, a todas las que han tenido que callar por miedo. Porque hay cosas que no se pueden negociar. Luego pasó la oficial que recibió la denuncia. Confirmó que Cynthia llegó con moretones, con heridas, y con una carpeta de pruebas digitales nunca antes vista en un caso de violencia doméstica. Había documentado todo. Cada palabra. Cada silencio. Cada amenaza disfrazada de amor. El abogado de Julián, al borde del colapso, jugó su última carta.
Solicitó que se anulara parte de la prueba bajo el argumento de que fue obtenida sin consentimiento. El juez lo rechazó. Argumentó que en casos de violencia sistemática dentro del hogar, la documentación hecha por la víctima para su defensa era admisible. Al día siguiente, Julián fue llamado a declarar. Se levantó con la misma arrogancia que lo había mantenido por años sobre los demás. Se colocó bien el saco, caminó despacio hasta el estrado y miró a todos con ese gesto de superioridad que conocían tan bien. Todo esto, dijo, es un show mediático. Mi esposa siempre fue inestable. Yo traté de ayudarla. Pero ustedes solo ven lo que quieren ver. Ella es buena mintiendo. Ya lo ha hecho antes. ¿Te insinúa que los audios son falsos? Insinúo que todo se puede editar. Hasta una verdad. Y que ella está aquí por dinero. Por eso me grabó. Entonces, ¿reconoce que esas grabaciones existen? Julián se quedó en silencio unos segundos. Fue suficiente. El juez tomó nota. Cuando la fiscalía pidió la palabra final, el salón entero guardó silencio. No es solo un juicio por violencia, dijo el fiscal. Es un juicio por el derecho a existir en libertad. Porque este hombre creyó que podía cortar el alma de una mujer igual que le cortó el cabello. Y eso no se tolera más. El juez pidió un receso para deliberar. El aire en la sala era denso. Cintia apretaba la mano de Nicolás. A lo lejos, Julián la miraba con odio. Con ese odio que solo sienten los que pierden el control sobre aquello que creían suyo. 2 horas después, el juez regresó. Todos se pusieron de pie. La sentencia fue leída con voz firme. El tribunal encuentra al acusado culpable de todos los cargos presentados. Se le condena a 17 años de prisión, sin derecho a libertad condicional durante los primeros 10 años. Asimismo, se le inhabilita de administrar bienes propios o ajenos durante el mismo periodo. El acusado será trasladado de inmediato a la penitenciaría central. Julián explotó. De esto no se acaba aquí, Cintia. Lo vas a pagar. No sabes con quién te estás metiendo. Los agentes lo sujetaron. Lo sacaron esposado, gritando, mientras ella permanecía en silencio. No lloró. No tembló. Solo lo miró mientras se lo llevaban. No como quien mira a un monstruo, sino como quien mira una página que se arranca. Cintia fue declarada única heredera de todos los bienes que habían estado bajo nombre compartido. La ley, en su jurisdicción, permitía que en casos de condena por violencia comprobada, el agresor perdiera la administración de sus bienes, incluyendo sociedades, inversiones y cuentas compartidas. Pasaron semanas. Cintia vendió propiedades. Cerró cuentas. Donó parte de las ganancias a una fundación de ayuda a mujeres en situaciones similares. Solo conservó una cosa, un cuaderno viejo, cubierto de anotaciones personales. Ahí estaban todos los planes de escape que nunca pudo ejecutar. Los nombres de las personas a las que alguna vez pensó en pedir ayuda. Las frases que se repetía cada noche para no rendirse. Era su testimonio íntimo. Su refugio silencioso. No lo compartió con nadie. Ni siquiera con Nicolás. Una mañana, salió sola. Llegó a un concesionario donde los autos brillaban como joyas bajo el sol. Caminó por los pasillos hasta ver un coche gris metálico. Alguien se le acercó. ¿Puedo ayudarte? Era Nicolás. Ella sonrió. Estoy buscando un regalo. ¿Un regalo? Sí. Para alguien que me salvó la vida. Nicolás la miró, confundido. ¿Y qué buscas? No lo sé. Tú dime. ¿Qué coche te gusta? Él frunció el ceño. No necesito un coche, Cintia. No pregunté qué necesitas. Pregunté cuál te gusta. Nicolás miró alrededor y señaló el Audi gris. Ese. Cintia se acercó al vendedor. Él lo compro. Al contado. A nombre de Nicolás Ramírez. El hombre abrió los ojos. ¿Estás segura? Y más que nunca. Cuando salieron juntos del lugar, Nicolás no sabía qué decir. No tienes que hacer esto. Ya lo hice. Y no es por caridad. Es porque mereces algo que te recuerde lo que hiciste por mí. Porque tú pudiste quedarte con el dinero, y decidiste quedarte con mi vida.
Gracias por salvarme. El auto arrancó. Esta vez, era ella quien conducía. Y mientras se alejaban, sin que nadie lo supiera aún, la vida de Cynthia estaba por cruzarse con algo mucho más grande. Una verdad dormida. Una conexión olvidada. Algo que cambiaría todo de nuevo. La historia aún no terminaba. Estaba a punto de girar. Y nadie, ni siquiera ella, podía imaginar hacia dónde. Las semanas posteriores al juicio parecían prometer calma. Cynthia empezó a retomar cosas que había olvidado. Dormía sin sobresaltos. Comía sin ansiedad. Caminaba sin mirar detrás de sí. En su nueva rutina, Nicolás se había vuelto parte esencial. No como una sombra, ni como un protector. Como un faro. Se habían acostumbrado a compartir silencios, tardes de café, conversaciones que no necesitaban grandes palabras para ser profundas. La fundación que Cynthia había comenzado a estructurar ya tenía nombre, Alas Reales. Había recibido donaciones, propuestas de voluntarios y hasta el apoyo de una organización internacional. Todo parecía tomar forma. Ella misma estaba sorprendida por la rapidez con la que la vida podía girar cuando el miedo ya no dictaba cada decisión. Hasta que llegó una carta. Era un sobre grueso, sin remitente, entregado directamente a la puerta por un mensajero que se negó a identificarse. Dentro había un pliego de demanda. Firmado por Darío Corbalán, hermano mayor de Julián. Cynthia lo recordaba bien. Siempre había estado presente en fiestas familiares, cenas privadas y reuniones donde el poder olía más fuerte que el perfume. Darío era abogado, político y un manipulador con traje. Se movía como si el mundo le debiera respeto. Nunca le había dirigido una palabra amable. Ni cuando se casó con Julián. Ni cuando aparecía con marcas en los brazos. Él lo sabía. Y nunca dijo nada. Ahora reclamaba su parte de la fortuna. Aseguraba que Julián, al estar condenado, no podía tomar decisiones, y que como familiar directo, él tenía derecho a intervenir en la sucesión de bienes. La acusaba de aprovecharse emocionalmente de un hombre en crisis, y de confabular junto a Nicolás para quedarse con el patrimonio Corbalán. El documento también incluía insinuaciones directas, que Nicolás había estado involucrado desde el inicio. Que su aparición en la carretera no había sido casualidad. Que existía una relación oculta entre ellos desde antes de la fuga. Cynthia leyó cada línea con el estómago revuelto. ¿Estás bien?, preguntó Nicolás al verla pálida. Ella le tendió el documento. Él lo leyó completo, con el ceño cada vez más fruncido. Al llegar al párrafo donde se lo nombraba a él como parte de un supuesto plan, soltó una risa amarga. ¿Y ahora soy parte de una conspiración? Lo está haciendo para mancharnos a los dos. Sabe que si siembra duda, puede ganar tiempo, poder, influencia. Mi nombre no vale nada para él. Me usará como quiera. ¿Alguna vez lo conociste? Solo lo vi en televisión. Y en los periódicos, cada vez que había escándalos de corrupción. Nunca en persona. Cynthia sabía que eso era solo el principio. Darío tenía dinero, contactos y experiencia en tribunales. Era el tipo de persona que no atacaba con gritos, sino con papeles. Su especialidad era convertir la verdad en algo confuso. Y la confusión en herramienta de poder. Su abogada fue clara. Vamos a pelear esto, Cynthia. Pero prepárate. Darío no es como Julián. Él no grita. Él destruye en silencio. Días después, en una conferencia de prensa improvisada, Darío apareció frente a las cámaras con una sonrisa tensa y un discurso calculado. Mi hermano ha sido víctima de una serie de manipulaciones muy bien orquestadas. Y hoy, como familia, nos vemos obligados a actuar. No buscamos dañar a nadie, pero no permitiremos que un patrimonio construido por generaciones caiga en manos de oportunistas que se aprovecharon de un momento de debilidad. Las redes estallaron. Algunos, como siempre, apoyaron. Otros, dudaron. Las teorías se multiplicaron. Que Nicolás era un actor contratado. Que Cynthia había planificado todo desde antes de casarse. Que se trataba de un montaje emocional para quedarse con bienes. Que Julián era un manipulador, sí, pero que Cynthia no era tan inocente como parecía. Los mensajes de odio volvieron. Las amenazas también. Una noche, Nicolás recibió una llamada.
Un número desconocido. Al contestar, una voz grave habló sin presentarse. Tu apellido no es Ramírez. Nunca lo fue. El tuyo es Corbalán. Julián es tu padre. Pregunta a tu madre si no lo crees. Y colgó. Nicolás quedó helado. Se quedó mirando la pantalla apagada durante varios segundos. Luego fue a la cocina, se sirvió un vaso de agua y lo bebió de un trago. Cuando volvió a la sala, Cintia lo miró con inquietud. ¿Qué pasó? Nada. Solo una llamada equivocada. Pero esa noche no durmió. A la mañana siguiente, fue a ver a su madre. Hacía años que no la visitaba. Vivía sola en una casa modesta, al sur de la ciudad. Era una mujer de pocas palabras, endurecida por la vida y las traiciones. Nicolás le mostró el número, repitió la frase. Ella lo negó al principio. Pero al ver su mirada fija, seria, comprendió que ya no podía seguir ocultándolo. Sí. Julián Corbalán fue tu padre. Nunca lo reconoció. Ni cuando naciste, ni después. Yo no quise decírtelo. No quise arruinar tu vida con esa verdad. Me mentiste toda mi vida. No fue por maldad. Fue por miedo. Porque él me usó, me dejó, y luego se casó con una mujer de sociedad. Yo no quería que crecieras con ese apellido maldito. Preferí darte uno limpio. Nicolás salió sin decir nada más. Manejó sin rumbo. Sentía un zumbido en los oídos, un vértigo en el pecho. Como si el piso se hubiera despegado de debajo de sus pies. El hombre al que ayudó a encerrar era su padre. Cintia lo encontró en el taller, sentado en el suelo, con las manos llenas de grasa y la mirada vacía. ¿Qué haces aquí? No sabía a dónde más ir. Ella se arrodilló frente a él. ¿Qué pasó? Nicolás la miró con ojos vidriosos. No era fácil para él mostrar esa clase de emociones. Siempre había sido el fuerte. El que aguantaba. Ese desgraciado es mi padre. Cintia sintió un golpe en el pecho. ¿Qué dijiste? Oh, Julián. Ese monstruo. Me engendró. Y yo salvé a la mujer que él destruyó. Se quedó en silencio, como si no pudiera procesarlo. Ahora entiendo todo. Por eso Darío me nombra en los documentos. Por eso quieren el dinero. Porque legalmente, si soy hijo de Julián, puedo reclamarlo todo. Incluso más que tú. Cintia se puso de pie lentamente. Se alejó unos pasos. No sabía qué sentir. Nicolás, su salvador, era hijo de su verdugo. ¿Qué vas a hacer? Preguntó ella, sin mirarlo. No lo sé. ¿Vas a pelear por la herencia? No me interesa ni un solo centavo de ese maldito dinero. ¿Y si te obligan legalmente a intervenir? Me cambiaré el nombre. Renunciaré a todo derecho. Quemaré los papeles si hace falta. Pero no quiero ser parte de esa historia. Ya la viví desde fuera. No necesito cargarla por dentro. Cintia se giró. Lo miró. Yo no te pedí que me salvaras. Pero lo hiciste. Y ahora descubro que tu sangre es la misma que la de él. Y no sé cómo procesarlo. Entonces mírame. ¿Ves algo de él en mí? Porque yo lo detesto tanto como tú. Porque cuando te vi por primera vez, no pensé en dinero. Pensé en que nadie debería vivir lo que tú viviste. Ni lo que vivió mi madre. Ella dio un paso. Luego otro. Hasta estar frente a él. No es tu culpa. Pero ahora todo el mundo va a creer que lo planeé. Que te salvé por interés. Que me acerqué por la herencia. Y tú vas a tener que cargar con eso también. Que lo crean. No les debemos explicaciones. Se abrazaron. No fue un abrazo romántico. Fue uno de sobrevivientes. De quienes descubren que la sangre no define a una persona. Que la vida puede ser más cruel que cualquier historia escrita. Y que, incluso en medio del caos, hay decisiones que pueden marcar el alma con dignidad. El mundo no tardaría en enterarse. Darío hizo pública la revelación. Mostró un testamento firmado por Julián 2 años antes, donde dejaba constancia de la existencia de un hijo ilegítimo, Nicolás.
El documento decía que, si algo le ocurría, todo debía pasar a nombre de su verdadero heredero. Las redes estallaron otra vez. Pero ahora con un nuevo ángulo. El mecánico resultó ser hijo del millonario. El escándalo fue mayor que el anterior. Programas de televisión, portales de noticias, columnas de opinión. Pero Nicolás no habló. No dio entrevistas. No asistió a ningún evento. Solo una vez, al salir del taller, fue abordado por un reportero. ¿Va a reclamar la fortuna? Nicolás lo miró directo a los ojos. Mi padre fue un abusador. Si heredo algo, será para repararlo. No para repetirlo. Y se marchó. Cynthia lo vio desde la distancia. Y comprendió que las personas no se definen por su sangre, sino por las decisiones que toman cuando nadie las está mirando. Eso fue lo que Nicolás dijo, y Cynthia no lo olvidó. Esa frase se le quedó adherida al pecho, como una verdad demasiado incómoda para ignorar, demasiado necesaria para soltar. Pero, aunque lo admiraba, aunque sabía que él no era su padre, el ruido del mundo no se detenía. No callaba. Los medios no soltaban el escándalo. Las redes seguían inventando versiones de la historia. Algunos decían que todo era parte de un plan, que Cynthia fingió ser víctima, que Nicolás fingió ser su héroe, que todo estuvo orquestado para quedarse con el dinero del hombre al que ahora odiaban públicamente. Pero que muchos antes habían aplaudido en silencio. Otros, por el contrario, los veían como sobrevivientes que habían vencido a un monstruo. Nadie sabía la verdad completa. Y pocos se interesaban en saberla. Solo querían espectáculo. Y entre todo ese caos, Nicolás y Cynthia empezaron a distanciarse. Él estaba cada vez más ausente. Pasaba horas encerrado en el taller, sin hablar mucho, sin contestar mensajes. Había algo roto en él. Algo que no quería compartir, como si cargar con el apellido Corbalán fuera una mancha que no se podía lavar. Y Cynthia, ella no sabía cómo acercarse. Sentía que cada vez que lo miraba, una parte de su cuerpo recordaba que ese hombre llevaba la misma sangre del que casi la destruyó. Comenzó a tener episodios de ansiedad. Respiración entrecortada. Temblor en las manos. Pesadillas. Aunque Julián estaba preso, aunque la justicia había hablado, su mente todavía no descansaba. A veces se despertaba creyendo que él seguía ahí. Que estaba en la habitación, que había burlado a todos, que nunca se había ido. Nicolás no estaba cuando eso ocurría. Y eso, en silencio, empezó a dolerle. Fue April quien lo notó. La hermana menor de Nicolás. Tenía 26 años, voz firme, carácter agudo. Desde que Cynthia la conoció, sintió que tenía fuego en los ojos. No era una mujer que se callara ante la injusticia. Estaba entrenando para ser bombero, y lo hacía en una estación donde cada paso era una batalla. El jefe, Todd Hogarth, la humillaba abiertamente frente al resto del equipo. Le gritaba durante los entrenamientos, le asignaba tareas absurdas, la interrumpía cada vez que intentaba explicar algo técnico. Le decía frases como: «Vuelve a tu casa, muñequita. Aquí no necesitamos secretarias». O peor: «Que esto no es un trabajo para princesas. Aquí se necesita agallas, no maquillaje». Pero April no se rendía. No bajaba la cabeza. Entrenaba el doble que sus compañeros, llegaba antes y se iba después. A escondidas, algunos del equipo le pasaban datos, correcciones, la ayudaban con el cronómetro real. Porque sabían que el jefe la estaba saboteando. Pero nadie se atrevía a enfrentarlo de frente. Hasta que llegó el día del examen final. Era la última prueba. Tenían que atravesar un circuito de obstáculos, rescatar un muñeco de entrenamiento que simulaba a una persona herida, y apagar un pequeño fuego simulado. Todo debía hacerse en menos de 240 segundos. Pero Hogarth, que tenía acceso al cronómetro y la autoridad del momento, le impuso a April un límite distinto: 120 segundos. Un imposible. Antes de que sonara el silbato, él le susurró al oído: «Demuestra que las niñas no sirven para esto. Hazlo rápido. O mejor no lo hagas». April lo ignoró. Comenzó el recorrido. Corrió, arrastró, saltó vallas. Pero al llegar a la zona del muñeco, uno de los aspirantes, el más joven, de apenas 19 años, se desplomó. Nadie se movió.
Ni siquiera Hogarth. Estaba más pendiente del cronómetro que de la vida humana. April lo pensó un segundo. Y se desvió. Corrió hacia el chico, revisó su pulso, pidió ayuda, y comenzó a hacer maniobras de emergencia. El equipo médico entró. El chico fue estabilizado. Y entonces, cuando todo volvió a la calma, April regresó al recorrido y lo terminó, sabiendo que había perdido el tiempo mínimo. El jefe no tardó en gritar. «Fuera de mi estación. Desobedeciste la orden. No tienes lo que se necesita». Pero ese día había observadores externos. Un evaluador del Departamento Nacional estaba allí. Lo escuchó todo. Lo vio todo. «Que ella no salvó el examen», dijo el evaluador, mirando al jefe. «Salvó una vida. Y eso es exactamente lo que buscamos en esta profesión». Todo Hogarth fue despedido ese mismo día. Y April, entre lágrimas, fue aceptada como parte del equipo. Cuando Nicolás se enteró, fue a buscarla. No habló mucho. Solo la abrazó. «Me enseñaste algo que no aprendí en ninguna escuela», le dijo él. «Que hay cosas que valen más que demostrar. Que a veces perder el examen es lo correcto». Y fue esa noche, después de ver a su hermana celebrar, que Nicolás tomó la decisión que venía masticando en silencio desde hacía días. Renunciaría a todo. Al apellido, al dinero, a la herencia, a la historia que nunca pidió. Quemaría todo lo que Julián le dejó. Al día siguiente, se reunió con Cynthia. Ella lo miró, cansada, un poco distante, con ojeras marcadas. «Tenemos que hablar», dijo él. «Pensé que ya no querías hablar de nada. Quiero hablar de lo que sí importa. Quiero renunciar a todo lo que venga de él». «¿De verdad?» «Porque si lo haces, Darío va a tomarlo todo. No si lo entregamos primero». «¿Entregarlo a quién?» Nicolás sacó un papel. Un proyecto de acta. Era la fundación. Quería registrarla legalmente, con un objetivo claro: brindar refugio a víctimas de violencia doméstica, exclusión social, abandono institucional. Quería nombrarla con un símbolo, no con un apellido. No con Corbalán. No con Ramírez. Con algo que hablara de lo que habían vivido, de lo que otros vivían cada día. «¿Te unes a mí?», él le preguntó. «No como la mujer que salvé. No como la víctima. Como la que me salvó a mí. Porque cuando tú te levantaste frente a todos, me enseñaste que no hay dolor más fuerte que el silencio. Y que romperlo es el primer paso para sanar». Cynthia no respondió de inmediato. Pero esa noche, fue ella quien redactó los estatutos. Y al día siguiente, inscribieron la fundación con el nombre que ella había elegido. Vox Libera. La voz que libera. April también se unió. Se encargó del programa de inserción laboral y entrenamiento de mujeres. Había vivido en carne propia la exclusión disfrazada de exigencia. Sabía cómo se sentía que te digan que no puedes, solo por ser mujer. La noticia no tardó en difundirse. Los medios volvieron a hablar, pero ahora con una mezcla de respeto y asombro. Nicolás había renunciado a una fortuna millonaria. Cynthia había invertido la suya en la fundación. Juntos, habían construido algo que iba más allá de la venganza. Y mientras el mundo intentaba entender por qué alguien querría dejarlo todo, ellos solo se dedicaban a trabajar. Un día, Cynthia pasó por delante de una de las salas nuevas del centro. Estaban remodelando una habitación para madres con hijos. Al verla, Nicolás se le acercó. «¿Recuerdas cuando todo esto era una hoja en blanco?» «Lo recuerdo cada vez que entro aquí». «¿Y ahora? ¿Sientes que estamos haciendo lo correcto?» «No lo sé. Pero siento que al fin puedo respirar». Él la miró en silencio. «No te mentí cuando dije que te había salvado por instinto. Pero si tuviera que hacerlo otra vez, ahora, sabiendo todo lo que sé, lo haría igual». Ella le tomó la mano. «Lo sé. Y por eso te creo. Porque no todos los hijos se parecen a sus padres». Esa noche, quemaron juntos los últimos documentos de la herencia. Contratos. Testamentos. Cartas legales. Y cuando las cenizas volaron, Cynthia sintió que algo dentro de ella también se deshacía. No era odio. Era el miedo. Y ya no tenía lugar donde quedarse.
El miedo había sido su huésped por años, ocupando cada rincón de su mente, de su cuerpo, de su espíritu. La vergüenza dormía en su cama, el silencio comía en su mesa. Pero después de todo lo vivido, después de las batallas, las pérdidas y los comienzos, Cynthia entendió que cuando el miedo ya no encuentra espacio, se va. Habían pasado 9 meses desde el juicio. Vox Libera era ahora una realidad viva. Mujeres llegaban cada semana. Algunas con hijos, otras con miradas vacías, todas cargando cicatrices invisibles. Cynthia las recibía una por una. Las miraba a los ojos. No les prometía salvación. Les prometía que ya no estarían solas. April dirigía las clases de primeros auxilios, defensa personal y preparación laboral. Nicolás había convertido el viejo taller en una escuela mecánica gratuita. Los motores ahora servían como excusa para que muchas de las chicas se reencontraran con su autonomía. Con sus manos. Con su fuerza. Pero había algo que Cynthia todavía no había hecho. Una mañana, se despertó con el corazón en un ritmo extraño. No era ansiedad. No era tristeza. Era otra cosa. Una claridad incómoda. Se levantó sin avisar. No le dijo nada a Nicolás, tampoco a April. Se vistió de forma sencilla, recogió su cabello ya crecido en una coleta baja y se dirigió al centro penitenciario. Pocas personas sabían que Julián no había apelado la sentencia. No pidió revisión. No llamó a sus contactos políticos. No movió un solo dedo. Se dejó encerrar como quien reconoce, en silencio, que ya no tiene salida. Desde su celda, no dio entrevistas. No escribió cartas. Solo pidió una cosa a su abogado, que si algún día Cynthia deseaba verlo, no se le negara la visita. Y ella, aunque nunca se lo planteó como meta, sabía que ese día tenía que llegar. No por él. Por ella. Al llegar, los trámites fueron rápidos. La reconocieron. Algunos guardias bajaron la mirada. Otros la miraron con una mezcla de respeto y curiosidad. La condujeron a la sala de visitas privadas. No era un lugar cómodo. Había una mesa de metal, 2 sillas, una lámpara en el techo. Una cámara vigilaba desde una esquina. Y aunque todo estaba en silencio, el aire parecía lleno de ruido viejo. De memorias rotas. Julián entró. Lento. Más delgado. Más pálido. El cabello ya no tan peinado. Los ojos hundidos, apagados. Llevaba el uniforme gris que usaban todos. Ya no había trajes italianos ni relojes caros. Solo un hombre. Solo los restos de alguien que creyó tenerlo todo bajo control. Se sentó sin hablar. Cynthia lo miró, sin miedo. Ni con odio. Lo miró como quien observa algo que alguna vez dolió, pero ya no duele igual. Él abrió la boca. Cynthia. Ella levantó una mano. No hables. Julián cerró la boca. No vine a perdonarte. No vine a escuchar excusas. No vine a darte paz. Vine a decirte una sola cosa. Hizo una pausa. Respiró hondo. Y ya no me perteneces. Nunca más lo harás. Él bajó la mirada. Fui tuya por mucho tiempo. Me robaste la risa. Me robaste el cuerpo. Me robaste la confianza en mí misma. Me hiciste dudar de mi valor. Me hiciste creer que no tenía salida. Pero hoy, estoy viva. Y tú estás aquí. Aislado. Solo. Como intentaste tenerme a mí. Pero la diferencia es que yo salí. Y tú no saldrás de ti mismo jamás. Julián parpadeó varias veces. Parecía querer llorar, pero no lo hacía. Tal vez no sabía cómo. Cynthia se levantó. Que este será nuestro último encuentro. No porque me duelas, sino porque ya no existes en mi historia. Tu capítulo se cerró. Y en las páginas que siguen, no hay espacio para ti. Él la miró. Quiso hablar. Pero ella ya estaba de espaldas, caminando hacia la puerta. Al salir, el sol la cegó por un segundo. Era mediodía. Afuera, Nicolás y April esperaban en el auto. Ella se acercó en silencio, subió al asiento trasero y exhaló como si llevara años conteniendo ese aire. ¿Todo bien?
Preguntó April desde el asiento del copiloto. Ya sí. Nicolás arrancó. ¿Le dijiste lo que querías? No. Le dije lo que necesitaba. El auto avanzó por la carretera. A su alrededor, la ciudad seguía como si nada. Con su tráfico, sus carteles, su ruido, sus vidas paralelas. Pero dentro de ese vehículo, algo se sentía distinto. Como si la historia, por fin, hubiera cerrado el círculo. Horas después, de vuelta en la fundación, Cynthia se quedó sola en el jardín trasero. Era una zona con bancos de madera, plantas medicinales y pequeños árboles plantados por las propias mujeres del refugio. Se sentó bajo uno de ellos y cerró los ojos. Recordó los días de encierro. Los gritos. Las amenazas. Las noches donde deseó no despertar. Recordó la carretera. La lluvia. El auto gris. La chaqueta de Nicolás. Recordó la vergüenza, la ira, la duda. Recordó el juicio, las miradas, las acusaciones, las burlas. Y también recordó el abrazo de April. La sonrisa tímida de una mujer que llegó rota y preguntó si podía quedarse una noche. Recordó las risas de los niños en los pasillos. El olor a café por la mañana. El sonido de las herramientas en el taller. El corazón latiendo por fin sin miedo. Miró al cielo, que empezaba a teñirse de naranja. Y sintió algo dentro. Algo más grande que ella. Algo que no se podía explicar con palabras, pero que llenaba todo. No era orgullo. No era rabia. Era gratitud. Por haber resistido. Por haber sido guiada. Por no haberse soltado a sí misma incluso cuando todos los demás lo hicieron. Fue entonces cuando se le cruzó un pensamiento. Una certeza suave, como una caricia divina. Dios no la había abandonado. Solo había esperado el momento exacto para recordarle que no fue creada para arrastrarse, sino para volar. Se levantó. Caminó hasta el mural de entrada. Ahí, pintado con las manos de muchas, estaba escrito. No siempre elegimos lo que nos pasa. Pero siempre elegimos qué hacer con eso. El dolor puede ser una cadena o una llave. Cynthia pasó los dedos sobre las letras. Y por primera vez en mucho tiempo, lloró. No de tristeza. No de rabia. Lloró de alivio. A su lado, April se acercó. ¿Le estás llorando? Sí. ¿Y eso es bueno o malo? Es libertad. April la abrazó. Hoy una mujer nueva llegó al refugio. Tenía miedo de hablar. Dijo que no sabía si valía la pena empezar de nuevo. ¿Qué le dijiste? Y le dije que te conocía. Cynthia sonrió entre lágrimas. Nicolás apareció por detrás. Traía un termo de té en una mano y una manta en la otra. Hace frío, dijo. No te vayas a enfermar ahora que estamos empezando. Ella lo miró, aceptó el té y se cubrió con la manta. Se sentó entre los dos. Y así, en ese momento tan simple, tan humano, tan real, entendió que la historia no se había tratado de sobrevivir al pasado, sino de construir algo más fuerte que él. Y ese algo se llamaba propósito. Para ti, que estás escuchando esta historia, tal vez te parezca solo una novela. Tal vez creas que es solo una ficción. Pero hay muchas Cynthias allá afuera. Tal vez tú conoces a una. Tal vez tú eres una. Si alguna vez te preguntaste si mereces otra vida, si dudaste de tu valor, si callaste por miedo, recuerda esto. Tu voz puede ser el principio de tu libertad. Porque a veces, Dios no te saca del fuego. Te acompaña mientras lo cruzas. Y cuando llegas al otro lado, te das cuenta de que no solo sobreviviste. Te convertiste en alguien nueva. En alguien libre. Y esa es la verdadera victoria. ¿Qué te ha parecido esta historia? Hay muchas personas que, como Cynthia, están viviendo batallas silenciosas todos los días. Nuestra esperanza es que su voz también haya resonado dentro de ti. Si esta historia tocó tu corazón, compártela. Haz que más personas se sientan acompañadas. Sé parte del cambio. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Leerte nos hace sentir más cerca de ti. Y si aún no lo has hecho, dale like, suscríbete y activa la campanita.
Cada gesto tuyo es una señal de que estas historias deben seguir contándose. No te vayas todavía, ya está apareciendo en tu pantalla nuestra próxima historia conmovedora. Haz clic en cualquiera de ellas y sigue explorando este universo de relatos reales, conmovedores y necesarios. Gracias por estar aquí. Gracias por sentir con nosotros. Te mandamos un abrazo enorme, donde sea que estés. Nos vemos en el próximo video.